amores, bienvenidas nuevamente a mi canal. Si eres nueva, no olvides en suscribirte, y si ya eres parte de mi canal, no olvides darle like y comentar este video. ¡Mua! No te quedes sin seguir viendo. Mis amores, la pomada que utilicé es de la marca Morphe en el tono mocha. Ya saben, chicas, se las recomiendo un 100%. ¿Por qué? Porque pigmenta bien, aparte de que pigmenta bien, te dura el día entero y es muy buena para todo tipo de piel, sea grasa o sea reseca. Ya saben, chicas, es muy económica, cuesta $5. Es muy buena, me gusta. Puedo decir que ya me gusta un poquito más que la de Anastasia. Ya saben, cómprenla. Bueno, mis amores, el corrector en crema que voy a estar utilizando es de la marca CoverGirl y me lo voy a estar aplicando en el párpado móvil para aplicar mi sombra. Bueno, chicas, el día de hoy voy a estar utilizando estas dos paletas de la marca Juvia's Place. La pueden encontrar en la página de Juvia's Place y también la pueden encontrar en Ulta Beauty. Estas paletas de sombra son muy pigmentadas y aparte de que son pigmentadas, son muy económicas. Yo sé, chicas, que a ustedes les va a gustar esto porque son muy buenas. Bueno, voy a empezar con esta paleta de aquí. Y con el tono que voy a empezar es con este anaranjado de acá. Este de acá. Para empezar a darle transición a mi párpado móvil. Voy a tomar la brocha de la marca MAC, es la 224. Esta brocha me gusta para difuminar los colores de transición. Y va a ser este marroncito de aquí, el otro color que voy a estar utilizando para darle un poquito más de profundidad a la sombra. De sombra yo creo que no pasan de los $20. Por eso se la recomiendo mucho, porque muchas chicas me preguntan siempre que qué paletas de sombra pueden comprar que sean bien pigmentadas y que aparte de que sean pigmentadas, que sean económicas. Estas son, chicas. Ahora me voy a mover a lo que es la otra paleta de sombra de la marca Juvia's Place. Y voy a tomar este color de aquí para darle un poquito más de profundidad a lo que es la sombra. Voy a tomar esta colaboración con Morphe y Jaclyn Hill y voy a seguir difuminando con el tono anaranjado, que es este. Bueno, chicas, ahora voy a aplicar este color como doradito bronceado y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Quiero darle una dimensión un poquito diferente, quiero que mi ojo se vea bien pop hoy. Y lo voy a aplicar con otra de las brochas de Jaclyn Hill en colaboración con Morphe. Bueno, mis amores, ahora voy a aplicar un poquito de escarcha o glitter, como ustedes lo quieran llamar. Y es de la marca Glitter Injection. No me sé el color porque cuando la ordené muchísimas y esto fue uno de los shades que me gustó. Ahora lo voy a aplicar en el párpado móvil encima de la sombra. Esto es preferencia, chicas. Si a usted no le gusta la escarcha, lo puede pasar desapercibido y que el look se quede así. Pero si le gusta un poco la escarcha, pues se la puede aplicar. Voy a seguir utilizando mi hidratante de la marca Mirror. Como les expliqué en el video anterior, este hidratante me encanta porque hidrata y te da una iluminación en la piel cuando tú tienes esos días que no tienes tiempo para dedicárselo a tu piel. Esto es lo mejor.
Me voy a estar aplicando este para los poros y a mí me fascina este primer porque de verdad que uno mira la diferencia cuando uno se aplica la base, se nota inmediatamente. Chicas, si quieren su filtro en un primer, este es. También les tengo otro que es súper económico, no lo he comprado todavía, pero lo voy a probar y le voy a estar haciendo mi first impression en el video, mi primera impresión, para que ustedes lo vean. Así que ya saben, chicas, quédense pendientes porque el próximo video va a tener muchas cosas buenas. Bueno, mis amores, vuelvo otra vez con una de mis bases favoritas. Si tú quieres que yo te haga un video con otro tipo de base que no sea tan alta cobertura, por favor, no olvides dejarme un comentario y yo voy a leerlo y luego voy a tratar de ver qué otro tipo de bases yo tengo para hacerle un video que no sea tan alta cobertura. Pero esta base es como si usted tuviera un filtro en su rostro. Como le expliqué en el video anterior, solamente necesitamos un poquito porque la base cubre demasiado. Ya saben, mis amores. Y con una Beauty Blender vamos a ir aplicando esta base. Bueno, chicas, aquí ya terminé de aplicar mi base. Y miren, chicas, este es un foundation stick de la marca Anastasia Beverly Hills en el color Espresso. A mí me gusta este para contornear mi rostro, así que van a ver cómo yo voy a ir aplicando para contornear mi rostro. Es muy cremoso y pigmenta muy bien mi tono de piel. Mis amores, ahora voy a estar difuminando lo que es el corrector en crema y voy a estar utilizando esta brocha de la marca Morphe, colaboración con Jeffree Star. Voy a utilizar el blender que utilicé para aplicar la base en mi rostro para difuminar un poco lo que fue el contorno en crema. Mis amores, les tengo nuevas noticias. Este corrector aquí es uno de los correctores más vendidos a nivel mundial y este es ahora su competencia, pero voy a estar utilizando los dos juntos porque este tiene el color que yo necesito para mi piel y este tiene la iluminación. Vamos a comenzar con este color, es de la marca CoverGirl en el color N100 y este es el Shade Tape en el color NN22 Light Neutral. So ya saben. Pero mis amores, en lo que espero que el baking se terminara de cocinar, como decimos en el término de maquillaje, decidí ponerme las pestañas y hacerme el bronceado en todo el rostro. Ahora con una Beauty Blender voy a difuminar lo que es el polvo translúcido. Ya saben, chicas.
Luego, chicas, voy a tomar esta brocha y voy a aplicarla un poquito aquí en el área de la nariz para que no se vea muy blanco. Chicas, les recomiendo este polvo de MAC, es el Give Me Sun, y este polvo es bronceador para tú broncearte tu piel. A mí me gusta este bronce porque en realidad, mis amores, literalmente te da un bronceado en tu piel como que si estuviera en la playa. Entonces por eso me encanta, lo amo, y en especial me gusta utilizarlo en personas con la piel blanca. Chicas, le da una tonalidad muy linda a su rostro, y para personas con el tono de piel como yo. Ya si usted es un poquito más morenita, les recomiendo que vaya a la tienda de MAC y les diga que la Color Match, para que ustedes vean qué tono de piel se le asemeja más a su piel. Y ahora voy a estar utilizando la máscara de Milk Cosmetics y es la Hush. Ya saben, mis amores, me encanta esta máscara, es muy buena. Te da un volumen. Y bueno, mis amores, voy a estar jugando con esos dos tonos de aquí en el lagrimal de mi ojo para darle un poquito más de iluminación y un toque diferente. Ya si a usted no le gusta esos colores un poquito un tanto lumínicos, por favor, déjelo así como está el look ahora y simplemente esquipe esta parte. Qué bello, qué bello, qué bello. Ahora voy a estar utilizando este lápiz marrón para delinearme los labios. Romantic. Este es el liquid lipstick que voy a estar utilizando el día de hoy. Es un tono neutral, ya saben, chicas, es un poquito más anaranjado. Este viene siendo como un lip gloss mezclado con un liquid lipstick al mismo tiempo. Es un color neutral porque recuerden que los ojos ya están un poquito extravagantes o no podemos mezclar un labial muy wow para el look que tenemos hoy. Mis amores, voy a estar utilizando otra vez el Mist de Jeffree Star, colaboración con Morphe. Me encanta y huele súper rico. Bueno, mis amores, ya este es el resultado final del look de maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo y diferente con los tips que yo les estoy enseñando. Bueno, chicas, si necesitan que yo haga otro estilo de maquillaje, no se olviden comentar en la cajita de comentarios y escribirme lo que les gustaría que yo recreara. No se olviden que cada miércoles voy a estar subiendo videos nuevos. Ya saben, mis amores, las quiero y ¡mua! Me despido de ustedes y será hasta el próximo miércoles. ¡Mua!